En esta nueva edición de Metal Wikipedia volvemos a describir algunos de los géneros que no habíamos descrito antes. En esta ocasión uno de los subgéneros más escuchados tal vez en el norte, sobre todo de nuestro planeta. Estoy hablando de el folk metal. Así que abramos esa Wikipedia y veamos qué dicen sobre este subgénero del metal. El folk metal es un subgénero del heavy metal desarrollado principalmente en Europa a partir de 1990. Como el nombre sugiere, este género es una fusión de las distintas vertientes del heavy metal con la música folk tradicional, por lo que incluye un amplio uso de instrumentos y cantos tradicionales. En esencia, cualquier grupo de metal que utilice música tradicional en sus composiciones puede ser considerado como exponente del folk metal, aunque existe una amplia gama de bandas bajo esta rúbrica, por lo que en algunos casos es una clasificación difícil. Hay bandas de power metal que hacen uso de elementos folk, tales como Tuatha Dé Danann, Elven King y Halestorm. Otras los mezclan con heavy metal tradicional como Skyclad o Celtic Legacy. Un gran número de bandas mezclan la música tradicional con el black metal como Aesdana o Arafel. Muchas veces se relaciona el término con el de metal pagano o viking metal, pero aunque algunas bandas pueden ser considerados como viking folk o pagan folk, estos no deben ser confundidos como un mismo género. Musicalmente se caracteriza por su diversidad, con distintas bandas conocidas por mezclar los diferentes subgéneros del metal con la música tradicional. Se utiliza una gran variedad de instrumentos étnicos, por lo que a menudo las bandas pueden contener 6 o más miembros en sus formaciones regulares. Algunas bandas también utilizan los teclados para simular el sonido de instrumentos tradicionales. Las líricas en el género tratan normalmente sobre el paganismo, la naturaleza, la mitología y la historia de sus pueblos, además de temas como el alcohol o la fiesta. Debido a sus tradiciones, historia y herencia cultural, algunos países y regiones han destacado en la escena del folk metal, como Finlandia, Rusia y Alemania, que son quizá los 3 países que encabezan esta lista con bandas sobresalientes. Finlandia tiene algunas de las bandas más reconocidas del género, como Finntroll, Korpiklani, Moon Sorrow, Ensiferum o Turisas. Las cuales han sabido combinar las influencias folk finlandesas como el humpa, el polka o los cantos joi con otras influencias como la música celta y con el metal, además de basar sus letras en leyendas locales, troles o mitología finesa. En Rusia existe un gran número de grupos de folk metal, es probablemente el país con más representantes, a pesar de que el folk metal ruso no es tan popular como el finlandés, cuenta con algunas de las mejores bandas, siendo Arcona la más conocida. Debido a la fuerte influencia eslava en la música y a las letras de algunos grupos rusos, algunas veces se les llama Slavic Pagan Folk Metal. También aplican bandas de Polonia, Ucrania, República Checa, entre otros países. Alemania también tiene un gran número de grupos en el género. Destacan Falkenbach, de las principales bandas a nivel mundial, aunque son más catalogados como viking metal. Su música está muy influenciada por la música folk. Grupos como Xyz, 14 Dark Centuries o Menhir se acercan más al pagan y black metal, pero contando también con una base en la música tradicional. Otras bandas alemanas tienen un sonido mucho más folk, como Finsterforst o Equilibrium. En cuanto a la historia, se considera que el primer exponente de este género fue la banda británica Skyclad. Su álbum debut, The Wayward Sons of Mother Earth, fue lanzado en 1990, pero no fue hasta 1994 y 1995 que otras bandas comenzaron a emerger de manera importante en diversas regiones de Europa. A pesar de estas contribuciones, el folk metal seguía siendo poco conocido y con muy pocos representantes durante los años 1990. A partir del año 2000 fue que el género estalló en prominencia, particularmente en Finlandia, con los esfuerzos de los grupos tales como Finntroll, Ensiferum, Korpiklani y Moon Sorrow, pero sigue siendo uno de los subgéneros del metal con menos bandas exponentes. Si hablamos de subgéneros, tenemos al Celtic Metal, que es considerado uno de los subgéneros más distinguibles del folk metal, comenzando en la década de los 90 en Irlanda e Inglaterra. Se caracteriza por fusionar diversos estilos del metal con la música celta tradicional y la inclusión de mitos y dioses celtas en las líricas. Las primeras bandas sobresalientes del género fueron Cruachan, Primordial, Skyclad, Waylander y Mago de Oz. Actualmente el género se ha extendido fuera de la isla irlandesa y es practicado por muchas bandas en toda Europa, como España con Mago de Oz, e incluso fuera de esta como la banda argentina Skiltron o los rusos Satarial. Si bien los orígenes del Celtic Metal podrían remontarse hasta la banda inglesa considerada pionera del folk metal Skyclad, la primera banda que realmente basó su música en el metal y las influencias celtas fue Cruachan, fundada por Keith Fay, quien inspirado por el disco The Wayward Sons of Mother Earth del grupo inglés
Skyclad, y la banda local de folk rock Horselips creó una combinación entre el black metal y la música tradicional irlandesa, sacando a la luz su primer demo en 1992. Un año después, Primordial creó su primer demo en el que también se mezclaba el black metal con la música irlandesa, pero de una manera más sutil a través de distintos tiempos y acordes. En este mismo año se forma también Waylander en Irlanda del Norte. Después del año 2000, con la aparición de importantes agrupaciones del género como los suizos Eluveitie o los rusos Arcona, el subgénero ha crecido en bandas y seguidores, por lo que se ha expandido en Europa, principalmente en países que también tuvieron una gran influencia celta como Francia y España. Los instrumentos más utilizados en el Celtic Metal son la gaita, el tin y low whistle, el bodhrán, flautas, zanfona o la bombarda. Otro subgénero es el Oriental Metal. A grandes rasgos, este subgénero incluye a todas las bandas asiáticas y de Medio Oriente que mezclan el metal con su música tradicional local, a pesar de que muchos no están de acuerdo con esta denominación, argumentando que se deberían distinguir varios subgéneros, como sería el Middle Eastern Metal, Mesopotamian Metal, Vedic Metal o Yiddish Metal, ya que al igual que sucede en Europa con distintos géneros como el Celtic Metal, Slavic Metal o Viking Metal, todas estas ramas cuentan con grandes diferencias culturales y musicales que no deberían ser catalogadas en un mismo género. A pesar de esto, el uso más extendido de Oriental Metal se da debido a la concepción occidental, en la que se engloba con el término oriental a todo lo correspondiente al continente asiático y algunos países del norte de África, desde lo que conocemos como Medio Oriente hasta el Lejano Oriente. De esta forma existe una gran diversidad en la música considerada como Oriental Metal, desde metal con influencias árabes en Egipto o Túnez hasta la inclusión de instrumentos y melodías ancestrales en Japón o China. Dada esta definición, podemos considerar a la banda israelí Orphan Land como los pioneros del Oriental Metal. Esta agrupación se formó en 1991 y sacó su primer demo en 1993, el cual llamó la atención de inmediato debido a su estilo descomunal de mezclar la música de Medio Oriente y judía con el metal. Hoy en día es una de las bandas únicas y más sobresalientes del folk metal. Otra de las primeras bandas en experimentar esta mezcla de sonidos es Meleshesh, la cual también se forma en Israel en 1993, mezclando riffs y melodías del Medio Oriente con una sólida base de black metal. Cabe destacar que Ashmedi, líder de la banda, es uno de los detractores del término Oriental Metal, llamando su música Mesopotamian Metal. La instrumentación de estas bandas es muy variada, desde instrumentos como el bouzouki, oud, chumbush, saz o la tabla en las bandas del Medio Oriente hasta el uso de erhu, daegeum, aegeum, geomungo, gayageum o piri en las bandas del Lejano Oriente. Al igual que en el folk metal en general, también se incluyen flautas y violines, e incluso algunas bandas hacen uso de cantos tradicionales. También destaca el uso de las percusiones. Las bandas de Medio Oriente tienen una gran diversidad entre ellas e incluso suelen ser llamadas con subgéneros propios, como en el caso de Vedic Metal con Rudra y Asura, Yiddish Metal de Gevolt o los mencionados Mesopotamian o Middle Eastern Metal con los ya mencionados Meleshesh y Orphan Land. También existen varias bandas consideradas como Oriental Metal fuera de Asia, como Arkan en Francia o Kartikeya de Rusia. Incluso Nile, la banda estadounidense de death metal, suele ser considerada en este género, ya que añaden gran cantidad de música egipcia en sus canciones, aunque no lo son. Dentro de la clasificación de las bandas del Lejano Oriente se incluye a Onyousa, banda japonesa proveniente de Osaka que mezcla heavy metal tradicional con elementos de música folclórica japonesa. Otros que incluyen elementos de música folclórica japonesa podrían ser los finlandeses Wintersun a partir de su segundo disco. Y el último subgénero que mencionan es el folk power metal, que habla de la inclusión de influencias folk en el power metal, que se puede remontar a los primeros grupos de power como Helloween o Running Wild, aunque actualmente varios grupos que son catalogados simplemente como power metal utilizan melodías folk en su música, como Rhapsody of Fire, Nightwish, Darkmoor, trabajos más recientes, o Avantasia. Se conoce como folk power metal principalmente a las bandas que hacen un mayor uso de música e instrumentos folk. Los grupos más destacados en este estilo son los suecos Falconer y los italianos Elvenking. Otra de las bandas que ha logrado gran reconocimiento es Hailstorm de Escocia, apenas formada en 2007. Han destacado debido a su estilo autodenominado True Scottish Pirate Metal, porque basan sus letras en historias de piratas y alcohol. También se podría destacar el caso de los españoles Salduye de Zaragoza, Fallen Hall, surgidos en las Islas Canarias, Zapper Oude de las tierras de Valencia, los Goliardos L'Época de Castellón de la Plana y los argentinos Barloventos, que además de mezclar folk metal con el power metal, añaden elementos típicos del metal sinfónico a su música. En este género
género también destacan bandas de fuera de Europa como Skiltron o Tuata de Danann, ya mencionadas anteriormente, de Argentina y Brasil respectivamente. El folk power metal tiene un gran número de seguidores debido a que es un género fácil de escuchar debido a su ausencia de voces guturales, ya que es más melódico y alegre en comparación con el folk black o el folk viking. Hasta acá el artículo de Wikipedia sobre el folk metal, resumido, chiquitito, pero hace un sobrevuelo de este subgénero bastante bueno. Espero que les haya gustado, digan qué faltó, comenten acá abajo, a ver si a Wikipedia le falta un poco de folk metal o si la tiene clara. Gracias por habernos escuchado, dejen ese like, dejen esa suscripción y nos vemos en la próxima entrega de esta hermosa Metal Wikipedia.